Y Señor, y te pedimos por el estudio del día de hoy, Señor. Enséñanos a través de este salmo, del Salmo 49, Señor. Mientras meditamos en él, Señor, habla, transforma nuestras vidas. Confróntanos, Señor, si es necesario. Guíanos a la verdad por medio de tu Espíritu, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos los primeros 4 versículos que son como una introducción en este salmo. Salmo 49, verso 1 dice: Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Este Salmo 49 no es como los que hemos visto. Quizás es igual que el Salmo 1, que en vez de ser un salmo de adoración o de alabanza o incluso un lamento como hemos estudiado, este es un salmo de sabiduría. Quiere enseñarnos algo y lo notamos inmediatamente en la introducción. Este salmo es para todos, para todo habitante de la tierra. No solamente para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros. Y va a tocar un tema muy interesante el día de hoy, acerca de las riquezas, pero también acerca de cómo las riquezas no pueden evitar la muerte y tampoco pueden ayudarnos en la vida eterna. Lo veremos el día de hoy. Y creo que eso es para todos. No importa quiénes seamos, todos vamos a enfrentar la muerte. Todos vamos a morir. Y aquí el salmista hace una distinción entre plebeyos y nobles, ricos y pobres, pero hace una distinción para decirles: todos vamos a pasar por esto, todos vamos a pasar por la muerte. Este salmo es sabiduría, quiere enseñarnos algo a todos nosotros, pero dice al final en el verso 4, en forma de una canción. Al final del versículo 4 dice: declararé con el arpa mi enigma. La palabra enigma es la palabra misterio. Y claro que es un misterio esto de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué nos espera al momento de la muerte? El salmista quiere explicarnos todas estas cosas, a un lado de las riquezas y cómo la gente confía en las riquezas, y esto lo menciona aquí como una locura. Mira lo que dicen los versículos 5 al 12. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Selah. Esta porción nos va a enseñar una cosa: el dinero no me evita la muerte. La porción comienza con una pregunta: ¿por qué he de temer? En otras traducciones dice esta frase: días de adversidad, se traduce como dificultades, días difíciles, tiempos de desgracia. ¿De qué tiempos de desgracia está hablando? Bueno, como ya vimos, está hablando de la muerte, pero también está hablando de aquellas personas que confían en sus bienes. En el versículo 16, déjame adelantarme, hasta el versículo 16 dice: no temas cuando se enriquece alguno.
¿Por qué temer cuando alguien se enriquece? El incremento en riqueza a veces lleva a un incremento de maldad. Las riquezas se ven como aquello que necesitas o que anhelas, y si lo anhelas y lo obtienes, encontrarás felicidad o satisfacción, pero esto está muy alejado de la realidad. Las riquezas no traen felicidad. ¿Cómo luchamos nosotros en decir si ganara un poco más? Para ganar un poco más y decir si ganara un poco más. Las riquezas muchas veces incrementan la maldad. En Lucas capítulo 16, verso 15, Jesús dice: lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 12, versículo 15 dice Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es que Jesús nos hace una advertencia: cuídate de toda avaricia. Vivimos en un mundo así. Vivimos en un mundo en el que el hombre ha definido que su vida es de acuerdo a la abundancia de los bienes que posee. El dinero no es un problema, poseer dinero, pero sí lo es cuando el dinero te posee a ti. Y ese es el peligro de enriquecerse. En Primera de Timoteo, Pablo le hace una advertencia a Timoteo acerca de las riquezas. Primera de Timoteo 6, versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero nos da una falsa seguridad. El incremento de riquezas a veces incrementa la maldad. Provee un medio para extorsionar o para sobornar, para inclinar la balanza hacia algún lugar, para sentirte superior a los demás. Es una falsa realidad. Un sentimiento que nos hace sentir que vamos a estar seguros. Por eso Pablo le dice a Timoteo y advierte: aquel que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo. Incluso se atreve a decir: hunde a los hombres en destrucción, dice, y en perdición. Algunos se extraviaron de la fe, traspasados por muchos dolores. Por eso entendemos que Jesús dice: guárdate de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando vemos el Salmo 49 nos damos cuenta en esta primera porción que hay algunos que confían en sus bienes, hay algunos que se jactan de la muchedumbre de sus riquezas, pero no se dan cuenta de una cosa: el dinero no puede comprar o redimir a una persona. El dinero no es algo que pueda llevarme a buscar en Dios un rescate. No es así. ¿Qué se debe de hacer con las riquezas? Mira lo que dice ahí mismo en Primera de Timoteo capítulo 6. Pablo le dice a Timoteo, porque en la iglesia había personas con muchas riquezas y personas con mucha necesidad. Y Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo, verso 17 al 19 de 1 Timoteo 6, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, dice, inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que los ricos, dice, mándales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
Los ricos no deben de poner su confianza, su esperanza en las riquezas. Número uno, porque son inciertas. Pero número dos, porque no pueden redimir. Ahí en el Salmo 49 dice: ninguno de los que confían en las riquezas puede de alguna manera redimir al hermano, rescatar al hermano. El dinero no me evita la muerte. Mira lo que dice ahí. En el verso 7 dice: ni dar a Dios su rescate. Luego hay un paréntesis. La frase continúa hasta el verso 9. Lo voy a leer de nuevo. Ni dar a Dios su rescate para que viva en adelante para siempre. No solamente no te puede evitar la muerte, sino no puedes redimir, no puedes comprar la vida eterna. No puede evitar morir, sino que al final terminas dejando tus riquezas. Dice el verso 10: pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros, dice, sus riquezas. El dinero no puede evitarte morir, el dinero no puede comprarte la vida eterna, el dinero no puede sacarlo de este mundo. Esto me hace ver una cosa es cierta y nadie puede negarlo: la muerte es segura. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nacimos para morir. Desde el momento en que nacemos comenzamos a morir, nuestro cuerpo comienza a morir. Los estudios dicen que esto es 100% comprobado. De hecho, las estadísticas dicen que de cada 10 personas mueren. Es la muerte. Así es. ¿Qué es la muerte? La muerte es separación. La Biblia presenta dos tipos de muerte: la muerte natural, la muerte del cuerpo, cuando se separa el alma del cuerpo y ya no hay vida en ese cuerpo. Pero también la Biblia me habla de muerte espiritual, que significa una separación de Dios, separados de Dios. Pero ¿qué hay después de la muerte? ¿A dónde nos lleva la muerte? Hebreos 9:27 me dice que la muerte no nos lleva a otra vida, nos lleva al juicio. En Hebreos 9, versículo 27 nos dice: porque está establecido para los hombres. Ahora, después de leer esto, podríamos decir que está establecido para todos los hombres, sin importar geografía, sin importar idioma, sin importar estrato social. Todos los hombres está establecido que mueran, y dice ahí, una sola vez, y después de esto, el juicio. Una sola vez. La muerte no nos lleva a otra vida. No. Hay otras religiones que enseñan que hay una reencarnación. Pasamos de esta vida a otra vida, y cuando pasamos a otra vida, ya sea como nos portamos, podemos ser un ser mejor o puedes ir hacia atrás de acuerdo a tu maldad, ¿no? Y siempre me he puesto a pensar que si te portas tan mal y reencarnas en un caracol baboso, ¿no? ¿Cómo podría ese algo mejor? ¿Haciendo una línea de baba más derechita? ¿O cómo? No. ¿Por qué decir que hay otras vidas después de esta y tienes otra chance en otra vida? Porque el hombre siempre escapa del juicio. ¿Quién les enseñó? Decía Juan el Bautista a los fariseos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? El hombre prefiere hacer a un lado la idea de que seremos juzgados. Pero la Biblia dice así, que para todos los hombres está destinado, mueran una sola vez y después de esto el juicio. Jesús mismo dijo: el Padre me ha dado todo juicio. Jesús es juez de vivos y muertos. Pero como hombres queremos escapar de esto. No queremos pensar en que un día seremos juzgados por lo que hemos hecho. Y por eso preferimos pensar en que hay
otras vidas a las cuales podemos llegar y otra oportunidad. O pensar que esto es todo lo que hay y no hay nada más. Pero no es así. La Biblia me dice, la muerte no nos lleva a otra vida, nos lleva al juicio. Pero, checa esto, si tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios, ¿has creído que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Has creído que Él murió en la cruz por tus pecados? Que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Tu destino ha cambiado. Si crees, la Biblia me dice que la muerte nos lleva al Señor. Mira lo que dice en 2 Corintios 5, versículo 1. 2 Corintios 5, 1. Pablo dice estas cosas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, de eso está hablando, morada terrestre, ¿sabes? Somos polvo, somos de barro, ya lo decía aquel profeta rockero de los 60s, ¿verdad? Con solo barro nos formó en su creación maestra. Y es cierto, el Señor tomó polvo y por eso cuando morimos regresamos a ser polvo, nuestro cuerpo es polvo. Por eso dice ahí en el verso 1 del capítulo 5, que sabemos que si nuestra morada terrestre, esto que es tierra, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Antes de continuar, ¿te acuerdas en aquel que confía en sus bienes y se jacta de sus riquezas? Leímos en el Salmo 49 que ellos piensan que sus casas son eternas, que no van a morir, esto es lo que es y esto será eterno, pero no es así. Dice acá, esta morada terrestre se deshace, pero sabemos que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a preparar un lugar. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, no se turbe tu corazón, no tengas miedo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, iré a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes estén ahí también conmigo para siempre. ¿Sabes? Él está preparando una casa para nosotros, eterna en los cielos. Verso 2 dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo nos está hablando del momento de la muerte y cómo esta morada terrestre que se deshace es transformada en una habitación, dice, celestial. Verso 3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo dice, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, en esta morada terrenal, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y dice, y presentes al Señor. La muerte para aquel que ha creído en el Señor Jesús es una transformación. Es vestir aquello que era mortal en inmortal. Es recibir de Dios un cuerpo semejante al de su gloria para estar presentes en el Señor, presentes en Él. Hace unos momentos hicimos una oración de gratitud por la vida de Rosilia y dijimos eso. Ahora ella está presente en el Señor, ¿no? Jesús dice, entra al gozo de tu Señor, buen siervo fiel.
¿Sabes? Aquel que muere creyendo en el Señor Jesús tiene esta esperanza, que será revestido de una habitación celestial y estaremos presentes en el Señor. Me encanta esto, dice, confiamos en esto y quisiéramos esto, estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Ahora la pregunta es, ¿no decía ahí que mueres una vez y después de esto el juicio? Sí. Pero su palabra me dice que Jesús en la cruz recibió el juicio por nuestros pecados. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Jesús es este sustituto que toma nuestro lugar y siendo justo, muere por los injustos para abrir un camino y llevarnos a la presencia de Dios. El juicio, el castigo lo recibió el Señor Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta es, ¿y si no crees? ¿Y si no crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y no crees que Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día? ¿Qué pasa? Si no crees, no solo dejas de existir. Que algunas veces pensamos y dices, bueno, dejo de existir y listo. No, la Biblia no presenta eso como una opción o un destino. La Biblia presenta dos destinos. Uno, la presencia de Dios, creyendo en Él. Vida eterna Él nos da. Pero si no crees, la Biblia me dice que serás atormentado por la eternidad. Y lo dice. Algunas veces pensamos, no, el infierno no existe. Bueno, Jesús habló del infierno. Y habló del infierno más que de otras cosas. Y lo describió como un lugar donde el fuego nunca se apaga y donde hay un crujir de dientes. Un lugar de tormento, alejado de Dios. Una muerte espiritual, pero una muerte espiritual eterna. Dijimos que la muerte es separado de Dios y Dios respeta tu decisión. Si tú no crees en Él, respeta tu decisión de estar lejos de Él y estarás separado de Él por la eternidad. Ahora lo curioso que dice la Biblia es que al final dice, toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Al final toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero algunos lo haremos en su presencia, reconociéndolo y viendo su rostro cara a cara frente a Él. Otros lo harán en el lugar de tormento y confesarán que Jesús es el Señor. Ahora hay una gran oportunidad el día de hoy para todo aquel que no ha confiado en el Señor Jesús. Su palabra dice que si hoy, el día de hoy, confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo y tu destino cambiará. Y la muerte que no puedes evitar con las riquezas, que no puedes comprar tu destino con las riquezas, que las riquezas no puedes llevarlas a otro mundo, no sirven ni aquí ni allá. ¿No? Si tú confiesas al Señor el día de hoy, ese destino cambia. Podremos tener esta esperanza de un día estar delante de Él. Volvamos al Salmo 49. El salmista, apa canción escribió, ¿verdad que sí? No es una alabanza, pero quiere hacernos reflexionar, quiere hacernos pensar. Sabes, pocas veces pensamos acerca de la muerte. De hecho, no nos gusta pensar en la muerte. O sea, es común en el ser humano no hablar de la muerte porque dices, no sé, no quiero hablar de eso. Pero el salmista quiere que tú y yo hablemos de la muerte. Quiere que meditemos en esto y reflexionemos en esto.
y que puedas tener una certeza completa. Ahora ya vimos, y nos lo dijo claramente, todos mueren, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, todos van a morir. Pero nada puede redimirte, ni siquiera las riquezas. Pero hay un versículo que dijimos está en paréntesis, ¿lo notaste? En el verso 8 dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará, dice, jamás. ¿Cuánto podría costar nuestra redención? La palabra redención me habla de ser adquirido, comprado o rescatado por precio. En la NTV estos dos versículos 8 y 9 dicen así: la redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Mira los siguientes versículos, verso 14 y 15, Salmo 49. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, Selah. Estos dos versículos de repente nos dicen, bueno, el versículo 13, su camino es locura. Pensar de esta manera que el dinero podría ayudarme para la vida eterna es una locura. Pero dice, pero ellos, dice, la muerte los pastoreará. Son como un rebaño, pero están siendo conducidos al Seol, y el Seol será su morada. Qué interesante. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, el Señor se convierte en nuestro pastor. El Salmo 23 me dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. El buen pastor, en Juan capítulo 10, verso 14 y 15, dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Él entrega su vida por nosotros. Ese es Jesús. De eso hemos estado hablando. En Juan capítulo 10, versículo 14 y 15, dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo, dice, mi vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor que pone su vida por las ovejas. Juan 10, verso 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes lo que significa nadie? Nadie. Eso es lo que significa. Nadie las arrebatará de mi mano. En esta porción del verso 14 me dice, aquellos que no confían en el Señor, sino confían en las riquezas, son pastoreados por la muerte y son conducidos al Seol. Ellos pensaban que sus casas serían eternas, pero su morada será, dice aquí, el Seol, donde se consumirá su buen parecer. ¿Qué es el Seol? En un diccionario bíblico dice que es la palabra hebrea para inframundo y es un sinónimo en el Antiguo Testamento de la tumba del sepulcro. La muerte solamente puede pastorearte hasta ese lugar. Al principio de la Biblia, Dios creó al hombre para vivir con él para siempre. Pero el pecado introdujo la muerte. Y es desde el momento en que el hombre decidió definir él mismo qué es bien y qué es mal, desde el momento en que decidió hacer su voluntad, no la voluntad de Dios, se introdujo la muerte. En el capítulo 4 de Génesis está la primera muerte, cuando Caín toma la vida de su hermano Abel. Pero en el capítulo 5 es un capítulo muy interesante. Me encanta este capítulo.
aunque está lleno solamente de nombres y de edades y de nombres de sus hijos y de qué edad lo tuvieron, pero es fascinante ver que hay una constante en este capítulo. Cada persona que se presenta dice, y a tal edad murió. Y luego habla de su descendiente. Y al final dice, y a tal edad murió. Y así va toda la lista en esta constante de muerte, 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 hasta que menciona un hombre que se llama Enoc. Desde Génesis capítulo 5, en un capítulo donde se habla de muerte, 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 aparece este versículo 23. Dice ahí, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó, ¿qué dice? Dios. Y Enoc es conocido en este capítulo de la muerte como aquel que Dios lo llevó porque caminó con Dios. Y no se ve de Enoc su muerte. Y desde Génesis capítulo 5 pareciera que hay una esperanza. Todos mueren, pero hay una esperanza. Enoc caminó con Dios y fue llevado por Dios y desapareció. En Hebreos capítulo 11, verso 5, nos habla de los hombres de la fe y es mencionado Enoc. En el versículo 5, Hebreos 11, versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver, ¿qué dice? Muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc se convierte en esta esperanza para no ser pastoreado por la muerte y conducido al Seol, y que el Seol se convierta en una morada eterna. Ahora, volviendo al Salmo 49, ¿notaste el último versículo de esta porción? Como el salmista de repente dice algo personal. Él dice estas palabras, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Muy parecido a la historia de Enoc. Fue llevado por Dios, fue traspuesto por Dios. Dios me tomará consigo, Él puede redimirme. Vimos que entre paréntesis decía, la redención de su vida es un gran precio y no se logrará jamás. Sí, el hombre no puede lograr su propia redención o la redención de su hermano. No hay manera de ser salvo por méritos humanos. Pero Dios, Él sí. Él se convierte en nuestro redentor. Dios sí lo puede hacer por mí. Y ya lo mencionamos. Dios envió a su Hijo Jesús, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Jesús nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que al resucitar venció a la muerte. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, dices, o sea, no sabía que había un profeta Oseas. Oseas capítulo 13, versículo 14, está escrito esto, es Dios hablando. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré ¿de qué? De la muerte. Este es Dios hablándonos, hablándote a ti y a mí. El salmista en el Salmo 49 nos dice, este mensaje es para todos, porque todos moriremos. Aquí está Dios diciendo, yo te voy a redimir, te voy a librar de la muerte. Pero luego le habla a la muerte. ¿Qué le dice a la muerte? Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Jesús venció a la muerte. Con su muerte venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 15.
Pablo le escribe a los Corintios, a los de Corinto, porque había una discusión sobre si había resurrección de los muertos o no. Y Pablo de repente dice: Jesús resucitó. ¿Eso es cierto? ¿No? Y al final de este capítulo lo cierra de esta manera. Mira lo que dice, 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario, esto es necesario. ¿Qué cosa? Que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿De qué está hablando? De este cuerpo. Dijimos hace rato, nacimos para morir. En el momento en que nacemos comienza nuestra muerte, comenzamos a morir. Por eso dice, es necesario que suceda esto. La muerte es algo necesario para que entonces lo mortal se vista de inmortalidad, lo incorruptible se vista de incorrupción. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando eso suceda, cuando la muerte llegue, dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué cosa? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El salmista dice con tanta confianza: Dios va a redimirme del poder del Seol. Es Él el que va a redimirme. Y así es. Jesús vino, con su muerte venció a la muerte. Y el sepulcro y la muerte quedaron vencidos, derrotados. ¿Viste la frase? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa eso? Sorbida es la muerte en victoria. Busqué la palabra sorbida y es precisamente eso, ¿no? Cuando en la mesa te dicen no sorbas, ¿no? Porque agarras la sopa y ¿qué haces? ¿No? Y literalmente eso es. Dios lo que ha hecho es sorber a la muerte en victoria y la quita. Él con su muerte venció a la muerte. Es necesario que suceda, pero la muerte no tiene poder sobre nosotros, sobre aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Pablo incluso se atreve a decir: ni la muerte, ni la vida, ni el pasado, ni el presente, ni lo alto, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie, ¿recuerdas qué significa nadie? Nadie puede arrebatarlas de mi mano. Hay un versículo que me encanta, Hebreos capítulo 6, verso 19. Segura y firme ancla del alma. ¿Qué cosa? Dice el versículo anterior, la esperanza que Él nos ha dado. La esperanza de esta vida eterna. Lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa esperanza es como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. La imagen es muy clara, como un barco que tiene un ancla y que hace que no se mueva, sino que se mantenga en ese lugar. Así nuestra alma está anclada a la presencia de Dios. Me encanta pensar que no es una cadena lo que tiene agarrada a esa ancla. Digo, solamente es lo que yo pienso, sino que sea como una cuerda de esas del bungee, ¿verdad? Así que en el momento en que morimos, Él nos jala y estamos en su presencia. ¿Por qué he de temer a los tiempos de dificultad? Dice el salmista. ¿Por qué he de temer?
si la muerte es aquello que nos lleva a la presencia de Dios? Ahora, creo que podemos estar en una firme confianza, en esta certeza, en todo lo que hemos hablado acerca de la muerte y del poder del Señor Jesús para darnos la victoria y esa esperanza. Y podríamos decir, ¿sabes qué? Ahora como creyente no tengo miedo a la muerte. La muerte llegará un día, ¿no? Diría el gringo, sooner or later, antes o después, pero va a llegar. La muerte va a llegar. Pero nuestra esperanza está firme, segura en el Señor. Dice su palabra que aquel que no aprende a morir no aprende a vivir. Y creo que es algo que tenemos que hablar entre nosotros como creyentes y ver ese día como el día que estaremos delante del Señor. O a lo mejor podemos estar de este otro lado y ver la muerte como algo de terror. Y claro, si no tienes a Cristo, dice su palabra que el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Si no tienes al Hijo, entiendo tu terror a la muerte, a que ese día llegue y el deseo de no querer hablar de eso. Pero aquí está una oportunidad para ti, de que el día de hoy dobles tu rodilla y confieses a Jesús como tu Señor. Si lo haces, serás salvo y tendrás la misma esperanza que muchos de nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Amén. Algunos no dijeron amén. Dicen, no, pastor, yo estoy ahí en el limbo. Ahí estoy como que en medio. Si existiera el limbo, ahí estoy yo. Soy cristiano, pero le tengo miedo a la muerte. Lo primero que te preguntaría es, ¿estás seguro de que eres cristiano? Yo te haría esa pregunta, ¿me atrevería a hacerlo? Claro que sí, ¿por qué no? Porque tú necesitas tener completa certeza y seguridad de salvación. Él nos dice, lo leímos ahí mismo, en 2 de Corintios 5. Él nos ha dado las arras del Espíritu. Si Él te ha sellado con el Espíritu, es porque eres suyo. Le perteneces. Es la garantía de que un día estaremos delante de Él. Es esa garantía. Asegúrate de tener salvación en Cristo Jesús. Asegúrate. Y espero que todos estos pasajes por donde fuimos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta voltear a ver a Enoc, ¿no? Y hasta voltear a ver a Rosilia, y te llene de esperanza y de gozo. La Biblia muchas veces presenta la muerte como alguien que duerme en el Señor. Y no es que nos vayamos a ir a dormir, pero es como dormir. ¿No te pasa que cierras los ojos, duermes y parece que los abres y ya son las 6 de la mañana? Dices, no puede ser, se acabo de cerrar los ojos. Cuando tú cierras los ojos tienes la confianza de que vas a despertar y pareciera que fue un cerrar y abrir de ojos. Y así va a suceder. Cuando cierres la última vez tus ojos, los vas a volver a abrir y estarás delante de la presencia de Dios. Eso es lo que dice su palabra. Entonces, si estás en ese limbo, espero que lo que hemos visto el día de hoy te llene de esperanza, de confianza y puedas ver ese día de una manera distinta. Pero si no has logrado ver ese día así, asegúrate de que le perteneces a Dios, de que tu alma está anclada hasta su presencia. Terminemos el Salmo 49 leyendo los últimos versículos. Dice ahí en el verso 16: No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Termina con esta porción
Y nos vuelve a reafirmar muchas de las cosas que ya vimos. No vamos a llevar nada, ¿no? Y es una locura pensar que podríamos llevar algo y pensar que podríamos incluso descender con nuestra gloria que tuvimos en esta tierra. Dice, no es así. Aquel que muere confiando en sus riquezas nunca más verá la luz. Pero aquel que ha confiado en el Señor Jesús llegará a este lugar donde no hay necesidad de luz del sol ni de luz artificial, porque el mismo Señor es la lumbrera de ese lugar. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, y por poner este tema sobre la mesa, Señor, la muerte. Gracias por tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar. Señor, aquel que ha nacido una vez, le esperan dos muertes, física y espiritualmente. Pero aquel que ha nacido dos veces, que ha nacido naturalmente y ha nacido del Espíritu, solamente una muerte, Señor. La física, porque estaremos vivos, Señor, delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza que tú nos has dado. Y te pido por aquellos que aún no tienen esta esperanza, Señor, que el día de hoy puedan depositar su fe en ti, creer en ti, Señor, que tú, Señor, has tomado su lugar, has vencido con tu muerte a la muerte y puedes pastorearnos más allá de la muerte. Tú eres nuestro Dios eternamente y para siempre. Tú nos guiarás más allá de la muerte. Señor, gracias por tu palabra en este día. Te damos gloria y honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén.